Muy bien, en este video vamos a ver todo el tema de ASP.NET o vamos a empezar con ASP.NET MVC5, ¿cierto? El cual vamos a utilizar para desarrollar aplicaciones web utilizando el framework de .NET. Específicamente para el desarrollo del backend vamos a utilizar el lenguaje C#, ¿cierto? Que es el que hemos venido trabajando. Entonces lo primero que vamos a hacer es definir qué es MVC como tal, ¿cierto? MVC como tal, MVC como tal es un patrón de arquitectura, ¿cierto? En el cual cuyo propósito principal es la separación de responsabilidades, ¿cierto? Cuando nosotros implementamos un patrón MVC, estamos garantizando como mínimo que la aplicación va a estar distribuida en tres capas, en tres niveles, que son cuáles: el modelo, ¿cierto?, la vista y los controladores. Este patrón, pues digamos que ha cogido mucha popularidad últimamente. Prácticamente todos los diferentes lenguajes de programación tienen una implementación para dicho patrón, pero este patrón como tal no es nada nuevo, ¿cierto? Digamos que se empezó a hablar en la década de los 80 de este patrón en diferentes sistemas, solo que pues, en la última, los últimos 10 años, 15 años, ha cogido mucha fuerza pues por los beneficios que presta. Entonces el patrón como tal es el MVC, ¿cierto? MVC como tal, modelo, vista, controlador. Y ahora, el ASP.NET MVC es el framework de Microsoft que implementa dicho patrón y que nos permite controlar, ¿cierto? Nos permite desarrollar aplicaciones web utilizando o implementando este patrón. En contraposición, digamos que al que se utilizaba mucho antes, que de hecho todavía se utiliza, al patrón de desarrollo por capas, ¿cierto? En el cual pues como nosotros podríamos tener todas las capas que quisiéramos, pero realmente no eran obligatorios. En el caso de MVC, mínimo debemos de manejar estas tres capas, ¿cierto? El modelo, la vista y el controlador. Vamos a ver, antes de que definamos qué hace cada uno de los niveles, ¿cierto? Qué hacen los modelos, qué hacen las vistas y qué hacen los controladores. Vamos a entender un poco cómo es el flujo de las aplicaciones en este patrón. Todo parte a través de una solicitud, de un request, ¿cierto? Y como podemos ver en esta imagen, tenemos un request, ¿cierto? Es decir, una solicitud que por lo general siempre se va a hacer desde un navegador web, ¿cierto? No necesariamente, pero siempre lo más común es que se haga desde un navegador web una solicitud, ya sea que se le dio clic a un botón, a un hipervínculo o se ingresó algún dato por URL. Ese request llega al controlador, ¿cierto? El controlador maneja esa petición, la recibe, la interpreta y determina qué acción realizar, ¿cierto? No siempre, ¿cierto? No en todos los casos, un controlador se va a dirigir hacia un modelo a realizar alguna consulta en base de datos o extraer información de algún destino en específico, de algún origen, ¿cierto? Todo va a depender pues de lo que esté programado, pero siempre va a ser el controlador quien va a determinar cuál es la acción a recorrer, ¿cierto? A realizar. Entonces el controlador siempre va a ser, ¿cierto?, ya definiéndolo un poco, va a ser el encargado de manejar la interacción con el usuario. Todas las peticiones, todas las acciones que haga un usuario siempre van a estar relacionadas o siempre van a ir contra un controlador. Ya el controlador, teniendo definido qué es lo que va a hacer, pues va al modelo o no y retorna al final a una vista, ¿cierto? Que la vista es la parte gráfica que ve el usuario, ¿cierto? Una página web por lo general, ¿cierto? Básicamente ese es el flujo básico de una aplicación. Siempre que nosotros vayamos a ingresar, que realicemos una acción desde el formulario, ¿cierto? Aunque nosotros realmente lo que estamos viendo es la vista, toda acción que nosotros hagamos ahí está interactuando directamente con el controlador. Y el controlador es quien determina qué vista mostrar y a qué modelos consultar.
Listo. Entonces vamos a ver, ahora sí vamos a definir un poco más qué hace parte de cada uno de estos niveles, ¿cierto? Entonces, en los modelos nosotros vamos a guardar el conjunto de clases, o va a ir almacenado el conjunto de clases que nos van a representar los objetos con los cuales nosotros vamos a trabajar en nuestra aplicación. Dependiendo de la aplicación, obviamente van a ser los objetos, ¿cierto? No es lo mismo trabajar una aplicación e-commerce a una aplicación de facturación o de inventarios. Cada uno de estos negocios, de estos distintos negocios, va a tener sus propias entidades. Por ejemplo, ¿cierto? En un sitio que posiblemente lo trabajemos, que sea un e-commerce, vamos a tener diferentes objetos que nos van a representar cada una de las acciones o de las entidades que nosotros podamos manejar. En el caso, como estamos hablando de un e-commerce, necesariamente vamos a tener un cliente, vamos a manejar tema de productos, ¿cierto? Y cada uno de esos objetos a su vez pues van a tener algunas características que a la final se van a traducir como propiedades de las clases, ¿cierto? Entonces en los modelos vamos a manejar todo este tipo de informaciones, tanto la parte de acceder a los datos como las entidades que vamos a utilizar para comunicarnos con las demás capas. En los controladores como ya mencionamos anteriormente, son los encargados de manejar la interacción entre el usuario y el programa, ¿cierto? Y el software como tal. Cualquier petición que nosotros hagamos, que nosotros realicemos, cualquier acción que nosotros tengamos desde nuestro sitio web, va a llegar al controlador. Todas van a llegar al controlador y ya el controlador es quien determina qué clases utilizar, ¿cierto? Si, dependiendo lo que estemos realizando, si vamos a insertar, vamos a consultar, ¿cierto? En algunos casos no es necesario, como ya les digo, ir a los modelos y ya con eso, pues dependiendo de lo que haya hecho, nos decide a qué vista retornar, ¿cierto? Y ya con esto damos paso a las vistas, que las vistas no es más que ese componente gráfico, ¿cierto? Con el cual el usuario interactúa, o más que interactuar, con el que el usuario ve. Por lo general, nosotros cuando vamos a manejar las vistas, las vamos a manejar una vista para cada modelo que tengamos, para un modelo en específico que tengamos, que cual eso lo vamos a ver más adelante cuando veamos cómo manejar con vistas fuertemente tipadas. Listo. En este caso, pues el framework ASP.NET MVC sigue o está basado en un paradigma de desarrollo que se conoce como convención sobre configuración, ¿cierto? O COC. ¿Qué nos determina este paradigma? O digamos que para qué es lo que sirve, para que un desarrollador tenga que tomar el mínimo de decisiones posibles sobre cómo hacer las cosas, ¿cierto? Obviamente sin restarle flexibilidad. ¿Qué quiere decir esto? Convención sobre configuración. Hay muchas cosas que en el framework, ¿cierto?, ya están determinadas para que funcionen de una forma X. Esto no quiere decir que nosotros como desarrolladores no podamos hacer que funcionen de una forma Y, ¿cierto? Obviamente, ¿qué consecuencia nos va a traer eso? Principalmente el tema de la homogeneidad del conocimiento, ¿cierto? Si nosotros seguimos las convenciones que tiene predeterminado el framework, independiente del proyecto que nosotros tengamos o que estemos trabajando, si siguen las convenciones, nosotros fácilmente vamos a poder identificar en dónde están los objetos principales, ¿cierto? Y que tienen mayor relevancia para el desarrollo de la aplicación y nos facilita tener un mayor entendimiento del código, ¿cierto? Caso contrario, si nosotros cada aplicación le aplicamos una configuración diferente, ¿cierto? Porque cada proyecto pues sería totalmente diferente al anterior, lo que implicaría pues mayores tiempos en el caso pues de querer entenderlo y de la facilidad. Entonces aquí en este curso lo vamos a manejar, vamos a conservar todas las convenciones que vienen por defecto, ¿cierto? Entonces básicamente con eso ya tenemos una medio definición de qué es una convención, ¿cierto? Básicamente es casi que un estándar
que está predefinido, el cual nos va a facilitar la interacción con el framework, ¿cierto? Y el soporte y mantenimiento a futuro de las diferentes aplicaciones que sigan dichas convenciones. Entonces vamos a empezar con las diferentes convenciones que nosotros vamos a tener y vamos a utilizar, pero eso lo vamos a hacer a la par a medida que vamos desarrollando. Entonces lo primero que vamos a hacer, vamos a crear una aplicación que utilice el patrón MVC. Para esto vamos a abrir el Visual Studio, en este caso la versión 2015, la Community. Y vamos a ir a la opción Archivo, Nuevo Proyecto. Aquí en la parte de la izquierda donde tenemos Visual C#, recuerde que internamente el framework es ASP.NET MVC, pero lo podemos programar tanto con C# como con Visual Basic. En este caso lo vamos a trabajar todo con C#. Entonces seleccionamos el lenguaje de programación C#, la pestaña web, y nos debe salir una opción que dice aplicación web de ASP.NET. Aquí en la parte donde nos dice nombre y nombre de la solución, le vamos a colocar el nombre con el que queramos. Voy a poner acá introducción MVC, ¿cierto? Ya ustedes escogen en qué ruta lo quieren guardar, importante pues que se acuerden de ella. Igual hay formas de saber dónde se guarda, eso lo podemos ver más adelante, y le damos a aceptar. Cuando nosotros creamos una aplicación web con ASP.NET tenemos muchas formas de crearlas, ¿cierto? Y digamos que hay varias formas. Hay aplicaciones ASP.NET, ¿cierto? Vea que cuando nosotros seleccionamos la aplicación anterior solo decía aplicación web ASP.NET. ¿Qué pasa? Nosotros utilizando el framework ASP.NET podemos crear aplicaciones utilizando diferentes modelos, ¿cierto? Los más conocidos, digamos que el que anteriormente se utilizaba mucho, y de hecho muchas aplicaciones lo tienen, pues aplicaciones que ya están creadas. Es muy difícil ver aplicaciones nuevas que tengan esta tecnología. Esto es lo que se conocía como la de web forms, ¿cierto? De formularios web. Básicamente, ¿qué diferencia podríamos encontrar? Digamos que las aplicaciones de web forms se basaban también en un componente de Smart UI, ¿cierto? Es decir, de interfaces más diríamos que inteligentes. ¿Y esto es por qué? Porque cuando nosotros desarrollábamos aplicaciones web se utilizaba, digamos, para desarrollar las interfaces, todo el tema de unos controles, ¿cierto? De drag and drop. Nosotros, si queríamos agregar cualquier página web, ¿cierto? Queríamos hacer alguna página web, pues teníamos en la parte izquierda unos toolbots, una serie de herramientas, ¿cierto? Muy gráficas, en la cual nosotros creamos un label. Entonces arrastrábamos el label o lo ubicamos en la página web que nosotros queríamos. ¿Qué inconvenientes tenía esto? Que como el diseñador, o más que el programa, ¿cierto? El programa era quien se encargaba de hacer el diseño de la página, pues generaba muchas etiquetas que realmente no eran muy óptimas, y la integración con los diferentes frameworks, ¿cierto? Ya sean CSS, JavaScript, ¿cierto? Y ahora pues ya con el auge que tienen todos los frameworks de JavaScript, Angular, ¿cierto? Hasta el mismo jQuery en su momento, eran muy difíciles de implementar, de integrarlos, porque toda la parte del front lo manejaba del front, lo manejaba el framework. Entonces él generaba sus propios IDs y se complicaba un poco la integración, ¿cierto? Ahora, entonces, ¿cierto? Digamos que se hizo una evolución y llegamos a MVC. En MVC ya por el contrario, pues no tenemos ninguna ayuda, por así decirlo, de parte de la forma gráfica, ¿cierto? Haciendo referencia pues al tema de los controles. Ya aquí en MVC, para nosotros realizar interfaces, ¿cierto? Es necesario que nosotros programemos el código HTML que va a contener nuestras páginas,
¿cierto? Esto obviamente pues tiene sus ventajas y sus desventajas, son más las ventajas, ¿cierto? Una desventaja es que, por decir, para una persona que apenas está empezando y que no domine mucho HTML, pues obviamente les va a costar un poco más, ¿cierto? A diferencia de en Web Forms, que era simplemente arrastrar y soltar los controles y uno no tenía que saber mucho de HTML, simplemente él los generaba. Listo, entonces ya saben, vamos a trabajar MVC y entonces eso nos implica tener que nosotros diseñar las interfaces utilizando HTML, que de hecho pues realmente como ventaja es que pues, digamos que es el estándar que se maneja en todos los lenguajes de programación, ¿cierto? Pues PHP, por Java, cuando desarrollamos aplicaciones web pues lo hacemos a través de HTML, ¿cierto? Y facilita un poco pues todo el tema de una homogeneidad en el conocimiento. Entonces vamos a hacerlo MVC y él aquí pues por defecto nos debe seleccionar, nos debe mostrar lo que va a contener, ¿cierto? Las referencias y las funcionalidades, ¿cierto? Para que cada vez que cambiamos él selecciona uno diferente. Cuando es Web Forms pues obviamente chulea Web Forms para trabajarlo y nosotros pues podríamos combinar, pero pues este no va a ser el caso. Vamos a trabajar aplicaciones MVC, ¿cierto? Él chulea MVC por defecto y en la parte de la derecha nos selecciona el tipo de autenticación que va a manejar la aplicación, ¿cierto? ¿Qué es esto? Como nosotros podemos leer acá, ¿cierto? Aquí que nos dice plantillas de ASP.NET 4.5.2, todo esto que nosotros tenemos son plantillas, ¿cierto? Son templates que ya nos van a tener código generado, ¿cierto? Para facilitarnos un poco empezarlo. Podríamos generarlo a partir de una plantilla vacía y nosotros agregar todo manual, ¿cierto? Pero digamos que no es el objetivo en este momento. Vamos a generar una MVC y esta plantilla por defecto maneja un tema de autenticación de cuentas individuales, ¿cierto? Para crear usuarios, contraseñas. Pero como eso todavía no lo necesitamos, ¿cierto? Y no es objetivo de este video, vamos a decirle cambiar autenticación y lo vamos a manejar sin autenticación. Le damos a aceptar, ¿cierto? Y no necesitamos agregar nada más. Aquí hay un tema de pruebas unitarias, ¿cierto? Que eso es para automatizar pruebas. Por ahora no vamos a trabajar con eso, ¿cierto? Y eso si queremos hospedar nuestra aplicación en la nube de Azure, ¿cierto? Por ahora no vamos a hacer temas de despliegue, dejamos así, simplemente seleccionamos MVC y le quitamos la autenticación y le damos a aceptar. Listo, entonces ya él nos crea la aplicación y tenemos pues una aplicación que de hecho podemos ejecutar. La voy a poner a ejecutar así tal cual nos viene, ¿cierto? Para que veamos que ya tenemos algo funcional con una maqueta, pues que en este caso en esa plantilla de MVC utiliza Bootstrap en la versión 3.6, ¿cierto? Digamos que pues ya en este momento la versión de Bootstrap es la 4, ¿cierto? Ya si quisiéramos actualizar la versión de Bootstrap pues tendríamos que hacerlo manual. Pero para efectos prácticos pues vamos a trabajar con esta misma plantilla, ¿cierto? Aquí ya lo tenemos, ¿cierto? Vea que tenemos un menú, un navbar aquí, una opción de inicio y diferentes páginas ¿cierto? Dependiendo pues de lo que queramos mostrar. Entonces vamos ahora sí a realizar o a ver el tema de las convenciones. Listo. Entonces la primera convención que vamos a ver es el nombre de la clase de cada controlador termina en la palabra controller, ¿cierto? Es decir, tenemos una clase que se llama un controlador que le vamos a poner controller. ¿Cómo va a ser el nombre que le debemos poner? Product controller, ¿cierto? Si tenemos, por decir, en el home, queremos mostrar una vista de home, ¿cómo se llama el controlador? Home controller. Y así sucesivamente, ¿cierto? Todo lo que nosotros tengamos y siempre va a ir acá, todos los controladores los vamos a manejar siempre dentro de la carpeta controllers.
¿Cómo nosotros determinar cuándo crear un controlador o qué controlador crear? Lo vamos a hacer casi siempre mapeándonos nosotros primero en la base de datos o en los objetos de base de datos que vayamos a tener, específicamente en las tablas. Cuando nosotros tengamos una tabla, ¿cierto? Por decir, tenemos un sistema de facturación, ¿cierto? Entonces tenemos una tabla de clientes, ¿cierto? Lo más seguro es que tengamos una tabla de clientes, una tabla de productos, una tabla de facturas, ¿cierto? Y pues ya todo el tema pues de inventario, de compras, ventas por ahora, ¿cierto? Vamos a manejar este supuesto. Tenemos productos, clientes y facturas a nivel de tablas en la base de datos. Por cada una de esas tablas nosotros vamos a crear un controlador. ¿Qué quiere decir? Que en ese controlador que nosotros creamos, por decir producto, vamos a poner todas las acciones y todos los métodos que nos van a permitir interactuar con esa entidad de base de datos, en este caso en esa tabla, ¿cierto? Si estamos hablando de producto, entonces tenemos producto controller, ¿cierto? Le debemos poner producto controller. Y ya dentro de esa clase pues debemos ubicar cada uno de los métodos que nos permitan, pues como les decía, realizar las operaciones, ya sea consultar los productos que hay, insertar nuevos productos, eliminar productos, ¿cierto? Deshabilitar productos y así todas las opciones que podamos tener según las reglas del negocio que estemos realizando en el software. Listo. Entonces, primer convención, ¿cierto? Todos los controladores se crean dentro de la carpeta controllers, ¿cierto? Aquí lo creamos. Y siempre van a tener el nombre de la entidad finalizado con la palabra controller. Por decir, en este caso vamos a crear un nuevo controlador. Entonces, para crear un nuevo controlador, damos clic derecho en la carpeta controllers, agregar, y por lo general, ¿cierto? El framework ya viene predeterminado para esto. El Visual Studio pues también configura algunas opciones dependiendo del framework que estemos trabajando. En el caso para los controladores, él nos pone en la primera opción trabajar con un controlador, ¿cierto? Queremos agregar un controlador. Él determina que estamos dentro de la carpeta controllers y nos facilita esa opción. De igual forma lo podríamos hacer agregando nuevo elemento, ¿cierto? En la parte de MVC, aquí en la parte de general, web general o web o solo web, y aquí nos aparecen todos. O si queremos una categoría más específica, general, y nos aparece controlador. A ver, yo miro, venga, validemos bien. Razor, páginas. Miremos aquí, busquemos el controlador. Entonces tenemos controlador de web API, controlador de ASP.NET, ¿cierto? Podríamos generar este controlador de web API, aunque eso es diferente. Que a la final, digamos que eso ya lo vamos a ver más adelante, ahorita que veamos los controladores. Un controlador realmente es una clase, ¿cierto? Nosotros podríamos crear una clase sencilla, por decir acá. Entonces, digamos que voy a crear uno que se va a llamar producto. Obviamente recordemos el estándar. Producto controller. En este caso lo voy a hacer manual para que veamos la diferencia. Producto controller. Y voy a crear uno utilizando el Visual Studio. Agregar controlador, ¿cierto? Él aquí nos dice qué tipo de controlador queremos crear. Vamos a crear siempre controlador MVC5, controlador de MVC5 en blanco. Una vez le damos en aceptar, él nos dice que cuál es el nombre, nos pregunta cuál es el nombre que le queremos poner al controlador. Y como podemos ver acá, pues él nos pide todo el tema de
el nombre del controlador, ¿cierto? Y solo selecciona la parte del default, ¿cierto? Obviamente nosotros podríamos quitar la parte del controller, pero ya sabemos pues que la convención, el estándar es que siempre finalice con controller para que los identifique. Entonces simplemente borraríamos default y en este caso le voy a poner cliente controller. Le doy a agregar y vemos que aquí nos creó el cliente, ¿cierto? El cliente controller. Este lo creamos utilizando el Visual. Este lo creamos nosotros, este producto controller lo creamos nosotros agregando simplemente una clase. Nosotros, ¿cómo hacemos para crear un controlador? O en sí, ¿qué es un controlador? Un controlador no es más que una clase, ¿cierto? Que en este caso se llama producto controller, que va a heredar de la clase controller, ¿cierto? Y la clase controller está en el namespace que se llama system.web.mbc, ¿cierto? Ya en este caso, de hecho, si comparamos cliente controller con producto controller, ¿cierto? Tienen el mismo código ya, ¿cierto? En este caso ya tienen el mismo código, pues a excepción de un método index que él crea por defecto, que en este caso no lo necesitamos. Listo, que ya con esto tenemos entonces cómo crear un controlador, cuál es la sintaxis o el nombre que debe llevar, ¿cierto? Y las formas en las que los podemos crear. Lo podemos crear utilizando el Visual Studio, clic derecho, agregar controlador, o crear una clase normal de C# y ponerla a heredar de controller. En los dos casos tenemos un controlador completamente funcional. Obviamente, pues lo recomendable es utilizarle o crear los controladores utilizando la opción del Visual Studio, porque como eso ya está configurado en el framework, él internamente nos genera otros archivos, digamos, y otras estructuras que vamos a ver más adelante, ¿cierto? Quiero que tengan en cuenta eso para que ahorita que empecemos a trabajar con las vistas, vamos a ver en qué nos afecta haber creado un controlador normal utilizando el Visual y otro haberlo creado de forma manual. Entonces esa es la primera convención, el tema de los controladores. Siempre los controladores dentro de la carpeta controllers. La siguiente convención que vamos a ver es, hay un único directorio views, ¿cierto? Es decir, todas las carpetas todas las vistas que vayamos a tener, ¿cierto? Vamos a traducir vistas como páginas web que vamos a tener, ¿cierto? Como páginas. Todas las vistas que nosotros vamos a tener en la aplicación deben ir ubicadas dentro de la carpeta views, ¿cierto? Que ahí está en el proyecto, carpeta views. Dentro de esa carpeta debemos tener ubicadas todas las vistas. Ahora, ¿cómo van a estar distribuidas esas vistas? ¿Cómo van a estar organizadas? Esa es otra convención, que es la que sigue a continuación. Nosotros, dentro de la carpeta vistas, vamos a tener una carpeta con el nombre de cada controlador que tengamos. ¿Listo? Quiere decir, vean que nosotros aquí tenemos tenemos el controlador cliente y tenemos una carpeta que se llama cliente. Tenemos el controlador home y tenemos una carpeta que se llama home, donde van a estar todas las vistas que se relacionan con el home, ¿cierto? Dentro del cliente vamos a tener ubicadas todas las vistas o páginas HTML que van a estar relacionadas con el controlador de cliente. Pero miren este caso, tenemos el controlador de producto, ¿cierto? Recuerden que este fue el que agregamos manualmente y para este si no se nos generó una carpeta. Listo, por este tipo de cosas es que les digo que es importante utilizarlo, o es recomendable utilizarlo, agregar los controladores utilizando el Visual Studio para que él genere, pues en este caso es simplemente una carpeta, pero entonces ¿qué nos toca hacer a nosotros? Producto. Entonces, como la convención nos dice
que dentro de la carpeta views debe ir una carpeta con el nombre de cada controlador, ¿qué hacemos? O sea, nos toca agregar la carpeta nosotros manualmente. Clic derecho, agregar nueva carpeta y le ponemos el nombre del controlador, obviamente sin la palabra controller. Listo, y ahí ya podríamos generar. Entonces, primero la estructura inicial, ¿cierto? Tenemos la carpeta views, vistas, y dentro de esa carpeta views, una carpeta por cada controlador que tengamos, con el mismo nombre, obviamente, ¿cierto? En este caso, pues ya tenemos el match, ¿cierto? La coincidencia de cada uno. Cliente con cliente, home con home, producto con producto, ¿cierto? Adicionalmente tenemos en views una carpeta shaded que traducida sería compartida. Esa carpeta, en esa carpeta vamos a tener vistas, ¿cierto? Vamos a tener diferentes páginas HTML que nosotros vamos a poder utilizar en cualquiera de las demás vistas que nosotros tengamos, en cualquiera de las otras rutas, ya sea en cliente, en home, en producto. En esa carpeta shaded eso es lo que va a ir, ¿cierto? Y ya ahí tenemos otra convención, ¿cierto? El tema de la estructura de carpetas dentro de la carpeta views. Vamos a ver acá, ¿cierto? Que esta es la que acabamos de ver. Se crea una carpeta dentro de views con el nombre de cada controlador creado. Por ejemplo, Product Controller, la vista se alojarán en la carpeta views product, que es lo que acabamos de ver. Y la última convención, y es de las más importantes, de las que nos debamos aprender, es por cada acción, ¿cierto? Aquí hay algo importante a recalcar, y es por cada acción método dentro del controlador se creará un archivo que representará la vista a visualizar por el usuario. ¿Esto qué es? Vamos a irnos para verlo bien o fácilmente en el controlador de home, en el home controller. Entonces empezamos con lo que son las acciones. Cada método, ¿cierto? Un método normal que nosotros tengamos en C#, ¿cierto? Por lo general nosotros teníamos métodos que nos retornaban, pues nos retornan cualquier tipo de datos, nos retornaban un string, un listado de datos, un booleano, cualquier tipo de dato, ¿cierto? Aquí todos los métodos, por lo general, van a devolver un resultado, ¿cierto? Todos los métodos que nosotros creamos en las vistas, que nosotros creamos en el controlador, pues ya los vamos a conocer como acciones, ¿cierto? En este caso van a ser sinónimos. Cuando hablemos de acciones, es lo mismo que estemos hablando de los métodos que tenemos dentro del controlador. Y por lo general todos van a devolver un result, ¿cierto? Que en este caso vamos a devolver action result, siempre con el action result que es como el objeto genérico que nos va a permitir retornar a las vistas, ¿cierto? Si nosotros siempre vamos a devolver resultados a las vistas o como resultado una vista. Entonces, ¿qué es lo otro que nos decía la convención? Por cada una de estas, de los action result que nosotros tengamos en el método, ¿cierto? En el controlador, ¿vale? Acá, en este caso tenemos el controlador home, en el cual tenemos tres acciones, ¿cierto? 3 action result. Recordemos que es lo mismo que un método, simplemente que todos estos action result siempre nos van a devolver una vista, ¿cierto? Siempre nos retornan una vista. La convención que nos dice, por cada una de estas acciones que nosotros tengamos, index, acerca de, ¿cierto? About y contact, nosotros debemos crear una vista, ¿cierto? Una vista para nosotros obviamente pues representar la información que queremos mostrar ahí. En este caso, ¿cierto? Tenemos 3. Quiere decir que debemos haber creado o debemos tener 3 vistas para una vista para cada una de estas, ¿cierto? En total 3. Y esas vistas, ¿en dónde van a estar alojadas? Primero que todo, ya dijimos que las vistas van a ir dentro de la carpeta views, ¿cierto? Y dentro de esta carpeta views
pues vamos a tener una carpeta para cada controlador. Como estamos ubicados en el controlador home, ¿cierto? Pues nos vamos a ubicar dentro de la carpeta home que está dentro de la carpeta views. Y dentro de esta, vean aquí la correspondencia que vamos a manejar en la mayoría de los casos, porque hay algunas excepciones, pero el estándar es este. Esta es la convención. Vean aquí, por cada acción, ¿cierto? Por cada acción result que nosotros tengamos en el controlador, index, about, contact, por cada uno de estos vamos a tener una página HTML, ¿cierto? Que en este caso no es HTML, la extensión no es .html, sino que la extensión es .cshtml, ¿cierto? ¿Por qué esa extensión? Esa extensión es porque nosotros para las vistas las vamos a trabajar con un motor de vistas que se conoce como Razor, ¿cierto? Ya más adelante vamos a ver qué es Razor, ¿cierto? Pero por ahora para que tengan claro esto. Entonces la extensión es cshtml y si nosotros abrimos, vean, entonces ya vimos que por cada una, index tiene su vista index, about tiene su vista about y contact tiene su vista contact. Y así vamos a hacer con cada uno de los otros. Pues así podríamos hacer. Por decir, venimos al controlador de producto y vamos a crear un public. Ya sabemos que es un action result, siempre es un action result, y el nombre que nosotros le queramos dar. Vamos a crear uno de nosotros para que identifiquemos. Le voy a poner index, ¿cierto? Que sea la página de index de inicio, y nos va a retornar una vista. Siempre retorna una vista. Muy bien. Ya con esto debemos proceder a crear la vista, ¿cierto? Ya dijimos que por cada una de estas acciones que nosotros tengamos debemos crear una vista que se llame igual al método que nosotros acabamos de crear, a la acción. Quiere decir que debemos crear dentro de la carpeta, estamos en producto, debemos crear dentro de la carpeta producto una vista que se llame index, ¿cierto? Ahora entonces, ¿cómo vamos a crear la vista? También hay varias formas de hacerlo. Lo podemos hacer clic desde el producto, parados ubicados en la carpeta producto de vistas, le damos clic derecho, agregar y agregamos una vista, ¿cierto? Obviamente nosotros agregamos la vista y él nos dice pues que, ¿cierto? Nos dice cuál va a ser el nombre y le podemos poner el nombre que queramos y todo. La otra opción, que digamos que es la recomendación, es agregarla directamente desde aquí, desde el método, desde la acción. ¿Cómo lo hacemos? Nos ubicamos en el nombre y le damos clic derecho en la opción que dice agregar vista. ¿Esto qué nos va a facilitar? De una vez nos garantiza que el nombre que nosotros le vamos a poner a la vista, ¿cierto? El nombre que nosotros le vamos a poner a la vista va a coincidir con el nombre de la acción y nos vamos a ahorrar pues trabajo adicional si no le pusiéramos el mismo nombre. Para crear una vista es simplemente eso, le damos index y le damos a agregar. Entonces miren aquí lo que pasó. Entonces tenemos el controlador de producto index y ahora ya después de crear la vista, entonces en la carpeta producto tenemos una vista index que corresponde a este mismo nombre. Y ya aquí pues nosotros podemos agregar pues ya el código que va a ir dentro de las vistas, ¿cierto? CSHTML puede ser código tanto C# como código HTML. Importante, nosotros aquí en estas vistas que creamos no estamos definiendo y no vamos a definir por lo general toda una estructura HTML.
¿cierto? Es decir, el HTML, pues la etiqueta HTML con el head, el body, eso no es necesario que lo generemos porque ya en este momento ya hay una etiqueta HTML que está generada y que abarca cada una de las páginas que nosotros creamos, ¿cierto? ¿En dónde creen que está eso? Como ya les había mencionado ahorita, hay una carpeta de vistas que se llama, ¿cierto? Que está dentro de la carpeta shaded, es decir, compartida. Como todas las páginas, ¿cierto? Ya van a tener su HTML, ¿cierto? Pues deberían tener su HTML, su estructura HTML con su title, el head, los estilos. Una forma de reutilizar esto, o digamos que la forma en que se reutiliza esto en MVC es utilizando un archivo, ¿cierto? Una vista que se llama layout, ¿cierto? El layout es aquella vista que me va a agrupar todas las demás vistas, ¿cierto? Esta va a ser lo que antes se conocía como la página maestra, ¿cierto? Esta página layout siempre va a estar visible y dentro de esta página se va a renderizar las demás páginas que nosotros queramos mostrar. Entonces, como podemos ver acá en esta página layout, tenemos, pues ahí sí tenemos la estructura HTML5, ¿cierto? HTML con su head, sus metadatas, la inclusión de los scripts, el body y pues ya contenido HTML, ¿cierto? Que de hecho si ustedes se preguntan o si ustedes miran acá, todo este menú que obviamente es común para todas las páginas, ¿cierto? Siempre está visible. Este menú está ubicado es en el layout, ¿cierto? Véanlo acá, body, dentro del body que está este es el menú, ¿cierto? Tenemos todo el código HTML del layout. Importante para que esto funcione, el tema del layout, siempre debemos tener esta etiqueta, ¿cierto? O esta instrucción, render body. ¿Y este render body qué es? Este render body es la instrucción que le indica al framework en qué lugar, ¿cierto? En qué posición específica de esta página va a renderizar o va a pintar pues las diferentes páginas que nosotros tengamos, ¿cierto? ¿Cómo así? Véanlo acá. Aquí como tal estamos viendo el layout, ¿cierto? Todo esto de aquí superior, el layout, lo mismo con el footer. Todo esto está definido en el layout. Nosotros le dijimos que el render body está ubicado antes de este footer, y después del navbar, ¿cierto? Entonces ve que cada vez que nosotros navegamos a una página diferente, es el sitio hay que estarlo ejecutando para poderlo acceder. Esperemos que ejecute. Listo, entonces miremos que cada una de estos que estamos ejecutando, es decir, acerca de, ¿cierto? Que lo que no cambia es el encabezado, el footer y el encabezado. Esto no es necesario que nosotros lo incluyamos de pronto en cada una de las páginas, sino que solo está en una página y lo que va a cambiar es el content, ¿cierto? El contenido que se va a renderizar entre esta etiqueta y el navbar, ¿cierto? Miremos que todos son así, acerca de, contacto, siempre se mantiene esto y el navbar. Y si nosotros miramos, si nosotros visualizamos, por decir, en el home, en este caso about, ¿cierto? Las tres vistas que estamos mostrando, que son estas de acá, contact, acerca de, inicio, miramos que en ninguna, por decir en about, solo tenemos este código HTML. Por ningún lado estamos definiendo el navbar que se está viendo, ni el footer, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ya está definido en el layout, y de ahí es común para todas las páginas. Listo, es importante que tengamos eso en cuenta.
Entonces ya de esta forma vimos cómo nosotros crear controladores, crear vistas, cómo se deben llamar estas vistas, cómo se deben llamar los controladores. Ahora vamos a ver brevemente cómo acceder a a las vistas que acabamos de crear. ¿Cierto? Vamos a verlo rápidamente. Nosotros creamos un controlador que se llama producto, y este controlador llamado producto tiene un método index, ¿cierto? Una acción index. Este index, nosotros para poder acceder, bueno, realmente, si nosotros queremos visualizar esta página index, ¿cierto? La página index que tenemos acá, index, va a ponerle index de producto, un código, pongámosle una hr acá, para que nos muestre una raya, y en el index de producto ya aquí le podríamos poner cualquier etiqueta HTML, ¿cierto? Cualquier elemento que nosotros queramos. Le voy a poner un mensaje, un H1 que diga funciona. Listo, entonces ¿qué pasa? Pues vea que nosotros acá, pues aquí como tal no la tenemos visible porque solo estamos apuntando a las del home. Para nosotros poder visualizar cualquier vista que nosotros tengamos dentro de la carpeta views, independiente pues de la carpeta que queramos, siempre obligatoriamente debemos pasar primero por el controlador, ¿cierto? Como ya les explicaba cuando definimos el controlador es quien define, ¿cierto? Es quien determina qué vista va a mostrar, ¿cierto? En este caso, ¿cierto? Nosotros vendríamos al controlador producto. Si quisiéramos, en este caso, si quisiéramos ver esa vista index que está en el controlador de producto, obligatoriamente, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que pasar primero por el controlador de producto a través del método index. Miremos que este método index nos va a retornar una vista. Ahora, esa es otra convención que tenemos. La vista a la cual retorna el controlador, ¿cierto? El método que está en el controlador es aquella vista que se llame igual que el método que estoy devolviendo. Es decir, este método view me va a retornar a una vista que se llama index. Si la vista se llamara index, tuviera otro nombre, ¿cierto? Index X, ¿cierto? Esta vista, este método me va a retornar a una vista que se va a llamar index X, ¿cierto? Obviamente pues ya tendríamos que validar que una vista con ese nombre sí exista, si no pues nos va a sacar algunos errores. Listo, vamos a ver ahora entonces, vamos a hacer la prueba para acceder a esta vista que acabamos de crear. Le vamos a poner el mismo nombre que teníamos, index, que es el que coincide con la vista que tenemos en producto, y le voy a poner un punto de interrupción, ¿cierto? Un punto de parada para que veamos que antes de que se muestre la vista siempre pasa por el controlador, y es el controlador quien determina a cuál vista va a retornar. Vamos a ejecutar la aplicación. Listo, vamos a ejecutar la aplicación y ya vamos a ver cómo acceder a el controlador, ¿cierto? Cómo acceder al método index que está dentro del controlador producto. Y eso por lo general lo hacemos a través, tenemos varias formas, a través, primero, digamos que la más común, a través de una URL, ¿cierto? Por URL acceder allá. Otra es hacerlo a través de un método, de un link, ¿cierto? De una, por decir así como está aquí en la tabla de cuentas de support. Este AND le podríamos poner en el href que nos redirija a
que nos redirija a alguna página, ¿cierto? Que a la final internamente sería como si lo estuviéramos haciendo por URL. Entonces por URL, y lo otro sería a través de un botón de un formulario, que nosotros tengamos un botón Submit y que cuando le demos clic a Submit en la etiqueta Action, ¿cierto? En el tag Action, indicar a cuál controlador queremos ir. Esas serían como las tres formas básicas que tenemos de acceder a los controladores, y la que más vamos a utilizar siempre es la URL, ¿cierto? En la URL la forma de acceder nosotros al controlador es la siguiente, o es la siguiente nomenclatura. Vamos a tener primero que todo, entonces, tenemos el nombre del sitio, que en el caso de nosotros, como estamos en un ambiente de desarrollo, siempre se va a llamar localhost, y un puerto predeterminado, un puerto cualquiera. En el caso de ustedes, el puerto va a ser diferente. Luego del nombre del sitio con el puerto se va la palabra slash, ¿cierto? Luego de slash nosotros vamos a especificar a cuál controlador queremos ingresar, ¿cierto? A cuál controlador queremos acceder y a cuál método queremos acceder, en ese orden. Primero el controlador a cuál queremos acceder. En este caso venimos aquí y decimos, sí, vamos a acceder, al final queremos acceder a este método, pero para eso tenemos que pasar por el controlador. ¿Cómo se llama el controlador? Producto controller, ¿cierto? Para acceder ya nosotros a las rutas, a las URL, ¿cierto? Para especificar esto, ya nosotros no es necesario que especifiquemos la palabra controller. Entonces aquí le vamos a decir, queremos acceder al controlador de producto slash, recuerden que no lleva la palabra controller, y siguiente a esto slash el nombre de la acción method, ¿cierto? De la acción a la cual queremos acceder. En este caso la acción se llama index. Si la acción tuviera parámetros, pues, es decir, si tuviera aquí parámetros, se los deberíamos especificar aquí, luego de un slash o luego de un signo de pregunta, ¿cierto? Como se ponen parámetros en un HTML. En un HTML no, en una URL. En este caso no tenemos parámetros, simplemente le estamos diciendo que vamos a acceder al controlador producto, a la acción, ¿cierto? Controlador producto en la acción index. Entonces vea que le damos enter, la página no se muestra, él se queda esperando la respuesta del controlador. Veamos aquí, la página se queda quieta, no hace ningún cambio, porque lo primero que hace es acceder al controlador, ¿cierto? Llegamos aquí al método index, lo que aquí tenemos el punto de interrupción, le vamos a dar siguiente, ¿cierto? Él viene aquí, entró ya al método index, porque le estamos diciendo eso es lo que estamos indicando a través de la URL, y aquí le decimos retorne a la vista, ¿cierto? Él ya hizo el retorno a la vista y termina la ejecución. Cuando él termina la ejecución del controlador y ya especificamos que nos retorne a una vista, vean lo que ahora sí, en la vista, ¿cierto? Ya ahora sí, a través del método index que está en el controlador producto, pudimos acceder a la vista index, ¿cierto? Que pertenece pues a este método. Vean lo que está, es lo que nosotros acabamos de definir, ¿cierto? En la vista index le pusimos index producto. Funciona, ya le podemos poner varias cosas como para que veamos que sí refresca. Simplemente guardamos el cambio y actualizamos. Ya le podemos quitar este punto de interrupción de acá. ¿Ya ven ahí? Ya esta es la forma, ¿cierto? Y este es el flujo básico en el cual nosotros accedemos, ¿cierto? Accedemos a cualquier vista que nosotros queramos mostrar, ¿cierto? Siempre pasando por el controlador. El controlador es el que nos va a determinar qué vista vamos a mostrar. A diferencia de otros lenguajes, nosotros aquí no podemos ir directamente a la vista, ¿cierto? Por lo general, como en PHP, ¿cierto? Y otros lenguajes que nosotros queremos acceder a index.php, y entonces él nos muestra la página del contenido.
Aquí no lo hacemos, nosotros nunca vamos a acceder directamente a la página web. Siempre accedemos es al controlador, a un método en un controlador, y este método es quien me va a determinar, obviamente pues nosotros programamos ese controlador, es el que nos va a renderizar o nos va a permitir visualizar la vista, que es lo que teníamos aquí en nuestra primera gráfica, y es el flujo de una aplicación en MVC. Todas las peticiones, todas las solicitudes llegan al controlador. El controlador, dependiendo la acción que se vaya a realizar, va al modelo o no, dependiendo lo que tenga que hacer, y luego de que va al modelo, ¿cierto? O estando desde el controlador, devuelve una vista, ¿cierto? Y ya la vista pues en forma de respuesta con la información que el usuario solicitó.